Enfermedades de los glucocorticoides. Hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita congenital adrenal hiperplasia, CAH, es consecuencia de mutaciones recesivas que provocan un defecto enzimático, entre varios defectos característicos posibles. Como el cortisol es el principal esteroide suprarrenal regulador de la producción de ACTH y dado que la ACTH estimula el crecimiento y funcionamiento de la suprarrenal, un bloqueo en la síntesis de cortisol puede tener como consecuencia que se facilite la secreción de andrógenos suprarrenales, de mineralocorticoides, o de ambos, dependiendo del lugar de bloqueo enzimático. En la hiperplasia virilizante congénita grave, la producción suprarrenal de cortisol puede estar lo suficientemente afectada como para causar insuficiencia suprarrenal a pesar de la hiperplasia de las glándulas. La CAH es el trastorno suprarrenal más frecuente de la lactancia y la niñez. El déficit enzimático parcial se puede expresar después de la adolescencia, sobre todo en mujeres con hirsutismo y oligomenorrea pero con mínima virilización. La hiperplasia suprarrenal de comienzo tardío puede ser la causa de entre 5 y 25% de los casos de hirsutismo y oligomenorrea en la mujer, dependiendo del tipo de población. Etiología: se han descrito defectos enzimáticos de la 21, hidroxilasa KIP 21A2, 17, hidroxilasa /17, 20, liasa KIP 17, 11, hidroxilasa KIP 11B1 y 3, HSD2. Aunque se han clonado los genes que codifican estas enzimas, no resulta práctico hacer el diagnóstico de las deficiencias enzimáticas específicas por medio de técnicas genéticas debido al gran número de deleciones y mutaciones sin sentido que existen. La deficiencia de KIP21A2 está estrechamente ligada al locus HLA-B del cromosoma 6, de forma que se puede emplear la tipificación del LA o el polimorfismo de DNA para detectar a los portadores heterocigotos y diagnosticar a los individuos afectados en algunas familias. La expresión clínica de los diferentes trastornos es variable y va desde virilización en la mujer KIP2A2 hasta feminización en el varón 3, HSD2. El virilismo suprarrenal en el sexo femenino en el momento del nacimiento se acompaña de genitales externos ambiguos, pseudohermafroditismo femenino. La virilización comienza a partir del quinto mes de vida intrauterina. La niña recién nacida presenta aumento del tamaño del clítoris, fusión parcial o completa de los labios y, a veces, presencia de un seno urogenital. Si la fusión de los labios es casi completa, la niña recién nacida tiene un fenotipo que semeja un pene con hipospadias. En el período postnatal, la CAH se acompaña de virilización en las niñas y de precocidad isosexual en los varones. Los niveles excesivos de andrógenos dan lugar a un crecimiento acelerado, de forma que la edad ósea es superior a la cronológica. Como el cierre de las epífisis se acelera por el exceso androgénico, el crecimiento se detiene, pero el desarrollo del tronco continúa. El aspecto del niño es el de corta estatura con tronco bien desarrollado. La forma más frecuente de CAH, 95% de los casos, es consecuencia de alteraciones de la KIP21A2. Además del déficit de cortisol, en aproximadamente un tercio de los pacientes existe disminución de la secreción de aldosterona. Por tanto, la deficiencia de KIP21A2 produce virilismo suprarrenal con o sin tendencia a la pérdida de sal como consecuencia del déficit de aldosterona. La deficiencia de KIP11B1 provoca una variante hipertensiva de CAH. Ocurre en hipertensión e hipopotasiemia como consecuencia del trastorno de la conversión de 11-desoxicorticosterona en corticosterona, lo que provoca la acumulación de 11-desoxicorticosterona, un potente mineralocorticoide. El grado de hipertensión es variable. Los precursores de los esteroides se desvían hacia la vía androgénica. El déficit de KIP17 se caracteriza por hipogonadismo, hipopotasiemia e hipertensión. Este raro trastorno disminuye la producción de cortisol y desvía los precursores hacia la vía de los mineralocorticoides, causando alcalosis hipopotasiémica, hipertensión y supresión de la actividad renina del plasma. Habitualmente está aumentada la producción de 11-desoxicorticosterona. Como la hidroxilación de CYP17 es necesaria para la biosíntesis de andrógenos suprarrenales, testosterona y estrógeno gonadales, este defecto se acompaña de inmadurez sexual, niveles elevados de gonadotropina en orina y descenso de la eliminación urinaria de 17 cetoesteroides. Las mujeres sufren amenorrea primaria y ausencia de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. A causa del déficit de producción de andrógenos, los varones tienen genitales externos ambiguos o un fenotipo femenino pseudohermafroditismo masculino.
Los glucocorticoides exógenos pueden corregir el síndrome hipertensivo y el tratamiento con los esteroides gonadales adecuados normaliza la maduración sexual. En el déficit de 3-HSD2 está alterada la conversión de pregnenolona en progesterona, de forma que queda bloqueada la síntesis de cortisol y de aldosterona, con desviación hacia la vía de los andrógenos a través de la 17-hidroxipregnenolona y la DEA. Como la DHA es un andrógeno débil, y dado que este déficit enzimático se da también en la gónada, los genitales del feto masculino se virilizan de forma incompleta o quedan feminizados. En cambio, en la mujer, la hiperproducción de DHA puede causar una virilización parcial. Diagnóstico. El diagnóstico de CAH debe considerarse en lactantes que sufren episodios de insuficiencia suprarrenal aguda, pérdida de sal o hipertensión. El hallazgo de hipertrofia de clítoris, fusión de labios o seno urogenital en el sexo femenino, o de precocidad isosexual en los varones, aumenta la sospecha. En lactantes o niños con un defecto de Ki21A2, el aumento de la eliminación de 17 cetoesteroides y el incremento de los niveles plasmáticos de sulfato de DEA se acompañan de manera característica de aumento en los niveles sanguíneos de 17 hidroxiprogesterona y de la eliminación de pregnantriol, su metabolito urinario. La demostración de niveles elevados de 17 hidroxiprogesterona en el líquido amniótico entre las 14 y 16 semanas de gestación permite el diagnóstico prenatal de las niñas afectadas. Los episodios de insuficiencia suprarrenal aguda con hiponatriemia, hiperpotasiemia, deshidratación y vómitos sugieren el diagnóstico de una forma de CAH con pérdida de sal debida a defectos de Ki21A2. Estos lactantes y niños a menudo tienen ansia de sal y datos de laboratorio que indican déficit tanto de cortisol como de aldosterona. En la forma hipertensiva de la CAH debida de déficit de KIP11B1 se acumulan 11-desoxicorticosterona y 11-desoxicortisol. El diagnóstico se confirma demostrando niveles aumentados de 11-desoxicortisol en la sangre, un aumento de las cantidades de tetrahidro, 11-desoxicortisol en la orina. La elevación de los niveles de 17 hidroxiprogesterona no implica la coexistencia de déficit de Ki21A2. Los niveles muy elevados de DEA en orina con niveles bajos de pregnantriol y de metabolitos de cortisol en orina son característicos de los niños con déficit de 3-HSD2. También puede haber una pérdida de sal importante. Los adultos con hiperplasia suprarrenal de comienzo tardío, déficit parcial de Ki21A2, KIP11B1 o 3, HSD2 presentan niveles normales o moderadamente elevados de 17 cetoesteroides urinarios y de sulfato de DEA plasmático. El diagnóstico de déficit parcial se confirma por un nivel basal elevado de un precursor de la biosíntesis del cortisol como la 17-hidroxiprogesterona, 17-hidroxipregnenolona u 11-desoxicortisol, o por la elevación de uno de estos precursores tras la estimulación con ACTH. La medición de los precursores de esteroides 60 minutos después de una inyección IV rápida de ACTH suele bastar. La producción de andrógenos suprarrenales se suprime fácilmente con la prueba convencional de dosis baja de dexametasona 2 mg. Tratamiento. El tratamiento de los pacientes con CAH consiste en la administración diaria de glucocorticoides para suprimir la secreción hipofisaria de ACTH. La prednisona es el fármaco preferido debido a su bajo coste y su vida media de duración intermedia, salvo en el caso de los lactantes, a quienes se les administra hidrocortisona. Los adultos con hiperplasia suprarrenal de comienzo tardío deben tomar en el momento de acostarse una dosis única de un glucocorticoide de acción prolongada o intermedia, a la menor posología que baste para suprimir la secreción hipofisaria de ACTH. La cantidad de esteroides que necesitan los niños con CAH es aproximadamente de 1 a 1,5 veces la tasa de producción normal de cortisol de 27 a 35 mol 10 a 13 miligramos por metro cuadrado y por día, que se administra en dosis fraccionadas, 2 o 3 veces al día. Los análisis repetidos de 17 cetoesteroides urinarios, sulfato de DHA plasmático y precursores de la biosíntesis de cortisol dirigen la pauta de dosificación. También se deben vigilar de cerca el crecimiento y la maduración del esqueleto, porque el tratamiento restitutivo con exceso de glucocorticoides retrasa el crecimiento. Mutaciones de los receptores. El déficit aislado de glucocorticoides es una enfermedad autosómica recesiva rara secundaria a una mutación del receptor de ACTH. Habitualmente, la función mineralocorticoide es normal. La insuficiencia suprarrenal se manifiesta en el transcurso de los 2 primeros años de vida, habitualmente en forma de hiperpigmentación, convulsiones, episodios frecuentes de hipoglucemia o combinaciones de los mismos.
En algunos pacientes la insuficiencia suprarrenal se combina con acalasia y alácrima, el llamado síndrome de Algrove o de la triple A adrenal insuficiente, acalasia, alácrima. Sin embargo, en algunos pacientes con síndrome de la triple A no se han identificado mutaciones del receptor de ACTH, lo que sugiere que se debe a una anomalía genética diferente. La hipoplasia suprarrenal congénita es un trastorno raro ligado al cromosoma X que se debe a una mutación del gen DAX1. Este gen codifica un receptor nuclear huérfano que desempeña un papel importante en el desarrollo de la corteza suprarrenal y en el ejemplo hipotálamo hipofisario gonadal. Por tanto, los pacientes presentan signos y síntomas secundarios a deficiencias de los tres esteroides suprarrenales principales cortisol, aldosterona y andrógenos suprarrenales, así como déficit de gonadotropinas. Finalmente, una causa poco frecuente de hipercortisolismo sin estigmas cusingoides es la resistencia primaria al cortisol debida a mutaciones del receptor de glucocorticoides. La resistencia es incompleta porque los pacientes no presentan signos de insuficiencia suprarrenal. Trastornos diversos. La adrenoleucodistrofia causa desmielinización grave y muerte prematura en los niños, y la adrenomieloneuro se relaciona con una neuropatía motora y sensitiva con paraplegia espástica en los adultos. Ambos trastornos se acompañan de niveles circulantes elevados de ácidos grasos de cadena muy larga y provocan insuficiencia suprarrenal. Las mutaciones autosómicas recesivas en el gen de la proteína esteroidogénica reguladora aguda esteroidogénica QT regulatory, STAR causa hiperplasia suprarrenal lipoidea congénita, que se caracteriza por insuficiencia suprarrenal y esteroidogénesis gonadal defectuosa. Como gen de la proteína STAR media el transporte del colesterol al interior de la mitocondria, las mutaciones de la proteína causan una acumulación masiva de lípidos en las células productoras de esteroides, que es tóxica para la célula. Enfermedades de los mineralocorticoides. Algunas formas de CAH tienen un componente mineralocorticoide. Otras son debidas a una mutación de otras enzimas o canales iónicos importantes a la hora de mediar la acción de la aldosterona o en imitar sus efectos. Hipermineralocorticismo. Actividad de renina plasmática baja. Raras veces el hipermineralocorticismo se debe a un trastorno de la biosíntesis del cortisol, en concreto de la 11 o 17, hidroxilación. Los niveles de ACTH están elevados, con el consiguiente aumento de la producción del mineralocorticoide 11, desoxicorticosterona. La hipertensión y la hipopotasiemia se corrigen con la administración de glucocorticoides. El diagnóstico definitivo se realiza constatando una elevación de los precursores de la biosíntesis del cortisol en la sangre o la orina, o demostrando de forma directa el defecto genético. La administración de glucocorticoides también puede mejorar la hipertensión o normalizar la presión, aunque no se identifique déficit de hidroxilasa. Estos pacientes tienen niveles de aldosterona normales o ligeramente elevados que no se suprimen en respuesta a la administración de solución salina, pero sí responden a 2 días de tratamiento con dexametasona 2 mg por día. El trastorno se hereda como rasgo autosómico dominante y se denomina hiperaldosteronismo corregible con glucocorticoides. Glucocorticoid remediable aldosteronismo, GRA. Esta entidad es secundaria a un mosaico de duplicación génica, en el cual el gen promotor de la 11, hidroxilasa sometido a control de la ACTH se fusiona con la secuencia codificadora de la sintasa de aldosterona. De este modo la actividad de esta enzima se expresa ectópicamente, en la zona fascicular, y es regulada por la ACTH de la misma forma en la cual se controla la secreción de cortisol. La mejor manera de realizar la detección sistemática de este trastorno es estudiando la presencia o ausencia del mosaico génico. Como el gen anormal puede estar presente en ausencia de hipopotasiemia, se ignora su frecuencia como causa de hipertensión. Se debe buscar este trastorno en los sujetos con supresión de la actividad de la renina plasmática e hipertensión de comienzo juvenil o historia de hipertensión de comienzo temprano en los familiares de primer grado. Los individuos afectados de hiperaldosteronismo corregible con glucocorticoides sufren tempranamente accidentes vasculares cerebrales de tipo hemorrágico. Una vez demostrado el diagnóstico de hiperaldosteronismo corregible con glucocorticoides mediante análisis genéticos, el tratamiento se basa en la administración de glucocorticoides o antimineralocorticoides, como espironolactona, triamtereno o amilorida. Solo se deben emplear glucocorticoides a dosis bajas, con el fin de evitar un síndrome de Cushing diatrógeno. A menudo es necesario el tratamiento combinado.
Actividad de renina plasmática elevada. El síndrome de Bartter se caracteriza por hiperaldosteronismo grave, alcalosis hipopotasiémica con aumentos moderados o intensos de la actividad de renina e hipercalciuria, pero con presión arterial normal y sin edemas. Este trastorno suele iniciarse en la infancia. La biopsia renal muestra hiperplasia yuxtaglomerular. El síndrome de Bartter se debe a una mutación del gen cotransportador de sodio-potasio 2-cloros renal. La patogenia implica un trastorno de la conservación renal de sodio o de cloruro. Se cree que la pérdida renal de sodio estimula la secreción de renina y la producción de aldosterona. El hiperaldosteronismo produce disminución de potasio, y la hipopotasiemia aumenta todavía más la producción de prostaglandinas y la actividad de la renina plasmática. En algunos casos, la hipopotasiemia se potencia por un defecto de la conservación renal del potasio. El síndrome de Gitelman es un rasgo autosómico recesivo que se caracteriza por pérdida de sal por los riñones. La consecuencia es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como sucede en el síndrome de Bartter. Como resultado, los individuos afectados presentan tensión arterial baja, hipopotasiemia, hipomagnesemia y bicarbonato sérico elevado. A diferencia de lo que sucede en el síndrome de Bartter, la eliminación urinaria de calcio está disminuida. El síndrome de Gitelman se debe a mutaciones de pérdida de función en el cotransportador renal de NACL sensible a las tiacidas. Aumento de la acción mineralocorticoide. El síndrome de Lidle es un raro trastorno autosómico dominante que imita un hiperaldosteronismo. El defecto radica en los genes que codifican las subunidades beta o eta del canal de sodio epitelial. Tanto la renina como la aldosterona se encuentran bajas, debido a la activación constitutiva del canal de sodio y al exceso de reabsorción de sodio en el túbulo renal. Una causa autosómica recesiva rara de hipopotasiemia e hipertensión es el déficit de 11-HSD2, en el cual el cortisol no se puede convertir en cortisona y por tanto se une al receptor mineralocorticoide y actúa como un mineralocorticoide. Este trastorno, denominado también síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, se debe a un defecto del gen que codifica la isoforma renal de la enzima 11-HSDI. Los pacientes se pueden identificar demostrando un aumento del cociente cortisol/cortisona en orina o por análisis genético. Estos enfermos se tratan con pequeñas dosis de dexametasona. Aunque esta es un potente glucocorticoide que suprime la ACTH y la producción endógena de cortisol, tiene menos afinidad por el receptor de mineralocorticoides que el cortisol. La ingestión de dulces o la masticación de tabaco que contienen algunas formas de regaliz producen un síndrome que simula un hiperaldosteronismo primario. El componente ATA sustancias que provoca la retención de sodio es el ácido glicirricínico, que inhibe a la 11-HSD2 y, por tanto, permite que el cortisol actúe como un mineralocorticoide. El diagnóstico se confirma o excluye mediante una anamnesis cuidadosa. Disminución de la producción o la actividad de los mineralocorticoides en los pacientes con un defecto de la biosíntesis de aldosterona. La transformación de corticosterona en aldosterona está perturbada, debido a una mutación del gen de la sintasa de aldosterona KIP11B2. Estos pacientes muestran disminución o ausencia de secreción de aldosterona, niveles elevados de renina plasmática y niveles altos de intermediarios de la biosíntesis de aldosterona, corticosterona y 18-hidroxicorticosterona. El pseudohipoaldosteronismo de tipo IFAI es un trastorno autosómico recesivo que se observa en neonatos y se caracteriza por pérdida de sal, hipotensión, hiperpotasiemia y niveles altos de aldosterona y renina. A diferencia de las mutaciones de ganancia de función que se observan en el canal epitelial de sodio en el síndrome de Lidle, las mutaciones del FAI conllevan una pérdida de función de este canal. Aplicaciones clínicas farmacológicas de los esteroides suprarrenales. El empleo generalizado de glucocorticoides pone de relieve la necesidad de contar con conocimientos profundos sobre los efectos metabólicos de estos agentes. Antes de instituir el tratamiento con una hormona esteroide suprarrenal, deberán sopesarse los logros esperados con los posibles efectos indeseables. Deben contestarse varias preguntas de importancia antes de comenzar el tratamiento. En primer lugar, ¿qué tan grave es el trastorno? Cuanto más grave, mayor la probabilidad de que sea positiva la relación entre riesgos y beneficios. En segundo lugar, ¿cuál será la duración necesaria del tratamiento? Cuanto más prolongado el tratamiento, mayor el riesgo de efectos adversos. En tercer lugar, ¿presenta el individuo trastornos preexistentes que podrían exacerbar los glucocorticoides?
Si la respuesta a estas interrogantes es positiva, se requerirá una valoración cuidadosa de la relación entre riesgos y beneficios para garantizar que el resultado sea favorable ante el aumento de la probabilidad de que los esteroides dañen a estos pacientes. En cuarto lugar, ¿cuál es el mejor preparado? Medidas complementarias para disminuir los efectos metabólicos indeseables de los glucocorticoides. Vigilar la ingestión calórica para prevenir el aumento de peso. Restringir la ingestión de sodio para prevenir el edema y disminuir la hipertensión y la pérdida de potasio. Administrar potasio complementario si se requiere. Aplicar tratamiento con algún antiácido, antagonista del receptor H2, inhibidor de la trifosfatasa de adenosina de hidrogenión potasio o una combinación de estas medicaciones. Instituir un protocolo de administración de esteroides en días alternos si es posible. Los pacientes que reciben tratamiento con esteroides durante un periodo prolongado deben protegerse mediante un incremento apropiado de la concentración hormonal durante los periodos de tensión aguda. Una regla básica es duplicar la dosis de sostén. Disminuir la osteopenia mediante administración de tratamiento de restitución de hormonas gonadales 0,625 a 1,25 miligramos de estrógenos conjugados proporcionados de manera cíclica con progesterona, a menos que no haya útero. Restitución con testosterona en el caso de los varones hipogonadales. Garantía de una ingestión elevada de calcio debe aproximarse a unos 1,200 miligramos día. Administración de vitamina D complementaria si están reducidas las concentraciones sanguíneas de calciferol de 1,25 o 2 vitamina D. Administración de un bisfosfonato de manera profiláctica, por vía oral o parenteral, a los pacientes de alto riesgo. Lista de procesos que se deben tener presentes antes de administrar glucocorticoides en dosis farmacológicas. Padecer tuberculosis u otra infección crónica. Radiografía de tórax, prueba de la tuberculina. Signos de intolerancia a la glucosa o antecedente de diabetes mellitus durante el embarazo. Signos de osteoporosis anterior. Estudio de la densidad ósea en las pacientes posmenopáusicas. Antecedente de úlcera péptica, gastritis o esofagitis. Prueba del guayaco en heces. Antecedente de hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular. Antecedente de trastornos psicológicos. Consideraciones terapéuticas. Cuando se va a elegir un preparado esteroideo deben tenerse en cuenta varios hechos. 1. La vida media biológica. El fundamento del tratamiento en días alternos radica en conseguir que los efectos metabólicos de los esteroides disminuyan durante una parte importante de cada periodo de 48 horas, mientras todavía se mantiene un efecto farmacológico lo bastante duradero para ser eficaz. La vida media demasiado prolongada anularía el primer requisito y la vida media demasiado breve invalidaría el segundo. En general, cuanto más potente es un esteroide, más prolongada es su vida media biológica. 2. Los efectos mineralocorticoides del esteroide. La mayoría de los esteroides sintéticos tienen menos efectos mineralocorticoides que la hidrocortisona. 3. La forma biológicamente activa del esteroide. La cortisona y la prednisona tienen que convertirse en sus metabolitos biológicamente activos antes de que aparezcan sus efectos antiinflamatorios. Por eso, en un proceso donde se sabe que los esteroides son eficaces y no se ha obtenido respuesta dando dosis suficientes, debe considerarse la conveniencia de sustituir la cortisona o la prednisona por hidrocortisona o prednisolancia. 4. El coste del tratamiento. Este es un aspecto importante cuando se requiere la administración a largo plazo. La prednisona es el más barato de todos los preparados esteroideos. 5. La clase de preparado. Los esteroides de acción tópica tienen una ventaja neta sobre los administrados por vía oral en disminuir la probabilidad de efectos secundarios generales. Además, algunos esteroides inhalados han sido diseñados para reducir al mínimo los efectos secundarios aumentando su inactivación hepática en caso de ser deglutidos. Sin embargo, todos los esteroides tópicos pueden ser absorbidos a la circulación general. A los esteroides se dividen en 3 grupos según la duración de su actividad biológica. Los preparados de acción breve tienen una vida media biológica menor de 12h, los de acción prolongada de más de 48h, y los de acción intermedia de 12 a 36 horas. La triamcinolona tiene la vida media más larga dentro del grupo de acción intermedia. Ve comparaciones en miligramos con respecto a la hidrocortisona, a cuyas propiedades como glucocorticoide y mineralocorticoide se les concede el valor de 1. La retención de sodio es insignificante con las dosis empleadas de metilprednisolona, triamcinolona, parametasona, betametasona y dexametasona.
Tratamiento esteroideo en días alternos. La medida más eficaz para reducir al mínimo los efectos cusingoides de los glucocorticoides es tomar la dosis total de 48 horas de una sola vez usando un esteroide de acción intermedia por la mañana, en días alternos. Si con esta pauta se consigue mantener a raya los síntomas del proceso subyacente, se obtienen varias ventajas. Hay 3 aspectos dignos de mención. 1. La pauta en días alternos puede implantarse gradualmente con escalones intermedios de transición que permiten al paciente acomodarse a ella paulatinamente. 2. En el día sin esteroides se pueden administrar medicamentos no esteroideos coadyuvantes para reducir al mínimo los síntomas del proceso subyacente. 3. Muchos síntomas que aparecen el día de la abstención como cansancio, artralgias, rigidez, dolores musculares y fiebre pueden corresponder a una insuficiencia suprarrenal relativa más que a una exacerbación de la enfermedad subyacente. La pauta en días alternos explota el hecho de que la secreción y los niveles plasmáticos del cortisol alcanzan normalmente su valor máximo a primeras horas de la mañana y su valor mínimo al final de la tarde. Este ciclo puede imitarse administrando un esteroide de acción intermedia hacia las 7:00 a 8:00 horas. Al emprender un tratamiento con esteroides, al principio suele ser necesario que las dosis sean diarias, o más frecuentes, para obtener los efectos antiinflamatorios o inmunodepresores deseados. Solo después de lograr el efecto deseado se puede intentar el cambio a una pauta en días alternos. Se han utilizado varios métodos para pasar de la pauta diaria a la de días alternos. Los puntos esenciales que deben tenerse en cuenta son la flexibilidad al organizar la pauta y el empleo de medidas de soporte durante el día sin esteroides. Se puede intentar un paso gradual a la pauta de días alternos, sin cambios bruscos. Un modo de hacerlo es mantener constante la dosis de esteroides un día y reducirla gradualmente al día siguiente. Otra opción es aumentar la dosis de esteroides un día y disminuirla del día siguiente. En cualquier caso, en las 36 a 48 horas siguientes a la última dosis hay que esperar un aumento del dolor o las molestias. Interrupción de los glucocorticoides. Después de su uso prolongado, los esteroides tomados a diario se pueden disminuir poco a poco, hasta suspenderlos totalmente, pero en la mayoría de los casos, la interrupción debe iniciarse partiendo de una pauta en días alternos. Los pacientes que han estado siguiendo una pauta en días alternos durante un mes o más tienen menos problemas para suprimir el tratamiento. Las dosis se reducen gradualmente y al final se interrumpen una vez alcanzada la dosis de mantenimiento P. Ejemplo 5 a 7, 5 miligramos de prednisona. Raras veces hay complicaciones, salvo que se produzca un estrés excesivo. Los pacientes deben saber que durante un año o más después de suspender un tratamiento a largo plazo con dosis altas de esteroides deben someterse a hormonoterapia suplementaria en caso de sufrir una infección, lesión o intervención quirúrgica importante. Una medida útil en los pacientes con síntomas de insuficiencia suprarrenal sometidos a una pauta de reducción progresiva del tratamiento es determinar los niveles en plasma del cortisol antes de tomar la dosis del esteroide. Una cifra menor de 140 nanomol por litro 5 gramos por decilitro. Indica que sigue existiendo supresión del eje hipofisario suprarrenal y que está indicada una reducción más paulatina de los esteroides. En los pacientes que siguen un tratamiento diario con esteroides en dosis altas se aconseja disminuir la dosis diaria hasta alcanzar aproximadamente 20 miligramos de prednisona de una sola vez por la mañana antes de pasar al tratamiento en días alternos. Cuando un paciente no tolera la pauta de días alternos hay que pensar en la posibilidad de que el paciente presente una insuficiencia suprarrenal primaria.